Primera de Corintios es una carta hermosa porque nos enseña una revelación de cómo funciona esos ámbitos espirituales donde podemos fluir en los dones del Espíritu Santo, en las operaciones del Señor, en los ministerios de Cristo. Nos enseña el hablar en lengua, el profetizar, los dones del Espíritu Santo. Nos enseña toda una dinámica sobrenatural que todos nosotros debemos de anhelar, querer, sumergirnos, profundizar, apasionarnos y devorarnos. Pero a la misma vez enseña cosas muy duras, muy reprochables, muy cuestionables de una iglesia que, a pesar de toda esa dimensión espiritual, todavía luchaban con la idolatría, todavía luchaban con la inmoralidad, todavía luchaban con las divisiones, todavía estaban luchando con cosas básicas de comer cosas dedicadas a los ídolos, todavía estaban luchando con la corrupción, todavía estaban luchando con la sabiduría humana, todavía estaban luchando con toda la influencia del mundo. Y Pablo aborda todos estos temas en esta carta. Y yo quiero pedirle al Señor que nos dé la habilidad de poder confrontar el error con firmeza, poder confrontar el pecado con firmeza. Que el Señor nos dé la habilidad de llamar a lo malo, malo, y que usted pueda tener ojos espirituales y oídos espirituales para ver y oír lo que el Señor nos está mostrando, que no es su deseo ni para tu vida ni para su iglesia. Pero que también nos dé la habilidad, no para señalar el error y lo malo de tal manera que las personas se sientan acusadas o condenadas o terminen ofendidas, sino que nos dé la habilidad de decirlo con el amor y la forma correcta para que sirva como una inspiración, como una exhortación. Que cada cosa que escuches, tu corazón lo que termine diciendo es: yo quiero estar alineado con la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero vivir correctamente. Yo quiero agradar a Dios. Yo no quiero permitir que el mundo se introduzca. El mundo está queriéndose introducir en la iglesia. Y la iglesia está cayendo en la trampa. Y están permitiendo que el pecado, la carnalidad, el entretenimiento, la religión, la inmoralidad se comience a convertir en algo común y usual. Y nosotros tenemos que guardarnos, porque el Señor quiere que presentemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como un sacrificio vivo y santo delante de Él. Nuestro cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. Todo nuestro ser le pertenece a Dios. Nuestros pensamientos tienen que ser pensamientos que le agraden. Nuestros sentimientos tienen que ser sentimientos, emociones que le agraden. Nuestro cuerpo debe de ser usado en todo aquello que es agradable a Dios. Y no damos nuestro cuerpo a los deleites y a los placeres de la carne. No entregamos nuestra mente a la vanagloria del mundo, ni nos corrompemos con una mente reprobada por Dios, y lo hacemos conscientemente. Pero no podemos hacer nada desde la ignorancia. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, por eso es importante
que usted se tome y nos tomemos el tiempo, no para correr, no para tratar de, sino para tomarnos el tiempo e ir poco a poco escudriñando las escrituras, pero también haciendo lo que yo estoy haciendo ahorita. ¿Sabe lo que estoy haciendo ahorita? Preparando tu corazón para que cuando la palabra que el Señor quiere implantar en tu vida sea declarada, esa tierra se abra, la tierra de tu corazón. Y en este momento, ¿sabe qué? El ambiente es propicio, porque adoramos, porque intercedimos y porque estamos compartiendo cosas que creo que son guiadas por el Espíritu Santo. Así que me gustaría, Pastor Rubén, que podamos ver desde dónde lo vamos a retomar. Y yo quisiera que comenzáramos en el versículo 4 del capítulo 1. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, diga conmigo, todas, no algunas, todas, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y yo quisiera que hoy comenzáramos desde lo que declara el versículo 5, porque hay una bendición espectacular en ese versículo. Es una declaración profética, algo con el cual Pablo introduce la carta. Pablo va a tratar más adelante con situaciones, con problemas, pero qué importante es poder ver que Pablo, antes de entrar a la confrontación, antes de entrar a los problemas de la iglesia, comienza reconociendo lo que el Señor había depositado sobre la iglesia. En medio de todo, la iglesia de Corinto tiene grandes desafíos y está metida en un proceso espiritual en desarrollo. Sin embargo, lo primero que hace Pablo es darle gracias a Dios porque todos han creído, darle gracias a Dios porque la iglesia está ahí, en medio de la adversidad, en medio de todo lo que está pasando, la iglesia está ahí. Y Pablo ve lo bueno, Pablo ve la dimensión de la mano de Dios sobre la vida de ellos y reconoce lo primero que dice: doy gracias a Dios por ustedes, doy gracias a Dios porque la iglesia está manifiesta, porque independientemente de la circunstancia está ahí. Y cuando la traemos a nuestra vida, le damos gracias a Dios porque en medio de todo estamos creciendo delante de Él, estamos creciendo en medio de la adversidad y en estos tiempos tenemos tantos desafíos, tan parecidos a lo que vivía la iglesia de Corinto en ese tiempo, donde yo hoy estaba recordando personas que de alguna manera están ahí, no les ha sido fácil, pero gracias a Dios se han mantenido y en medio de todo siguen creciendo. La palabra gracia significa un favor inmerecido, una bendición de la cual no somos acreedores, pero que Dios nos la da de manera gratuita. Y se hace referencia a todo aquello que Dios nos da sin nosotros merecerlo. Dones, ministerios, llamados, propósitos. Y Pablo sabía muy bien de qué estaba hablando cuando daba gracias a Dios por la gracia que los corintios habían recibido, porque fue la misma gracia que Pablo recibió al ser un perseguidor de la iglesia, al ser alguien que perseguía a los cristianos, los encarcelaba, incluso los mataba. Sin embargo, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pablo que decía, la gracia que me alcanzó a mí,
también los ha alcanzado a ustedes, la iglesia de Corintios. Pero si hay algo que nosotros debemos de entender es que todo lo que Dios hace en nuestra vida es con propósito. Por eso Pablo ahí decía, no ha sido en vano para conmigo, ha habido un propósito. Todo lo que Dios nos da de manera gratuita, sin nosotros merecerlo, tiene un propósito, debe de ser para provecho y es algo que no debe de ser usado en vano. Porque Pablo entra hablando muy bien de la iglesia, del actuar de Dios sobre la iglesia, y más adelante lo vemos corrigiendo cosas muy difíciles, confrontando cosas muy duras. Y algo que venía a mi corazón es de que nosotros tenemos que apelar a esa gracia depositada en Dios. Había algo real sucediendo en lo natural en la vida de los corintios, pero había algo que está sobre esa realidad que es más poderoso, y es lo que Dios habló desde la eternidad sobre la vida de la iglesia. Entonces, meditando en esto, hay cosas que de repente nosotros consideramos perdidas o que ya no hay oportunidad alguna. Nosotros tenemos que recordar la esencia de Dios, que viene de su gracia, lo que ya Dios habló en aquello que considerábamos perdido. ¿Qué puede ser? Aquello en lo que quizás te considerabas fracasado o que habías dejado atrás en tu relación con Dios. Solo es apelar a esa gracia, a lo que ya Dios habló referente a esa situación de tu vida, llamar el diseño, la esencia y la gracia de Dios. El versículo siguiente, el versículo 5, ahora pone en una plataforma lo que la gracia produce, y dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y probablemente cuando nos convertimos muchas veces anhelamos y lo que más buscamos es un bienestar material. Pero cuando acá dice enriquecer, Pablo jamás se está refiriendo a algo material, sino a una bendición espiritual. Ahora entonces va a dejar entrever de qué o qué es lo que produce la gracia en nosotros. Por eso les dice, fueron enriquecidos. Esta riqueza entonces es una posición espiritual. Es aquella condición donde nosotros generamos, producimos, provocamos, andamos, vivimos y pasaremos una eternidad. Él está hablando entonces de que la gracia produjo en nosotros una riqueza, y ahora en todo lo que somos, porque dicen todas las cosas, hay en nosotros la esencia para producir. Lejos entonces de cualquier pensamiento que al convertirnos somos pobres o que al convertirnos entramos en un proceso donde los recursos vamos a estar dependiendo de nuestra fuerza. Él está diciendo, hay una gracia, un favor inmerecido. Esta gracia es una posición espiritual que no la ganamos, sino que la obtuvimos como un regalo. Ese regalo en nosotros ahora produce y nos da el poder para producir, para sustentarnos. Y desde esa riqueza, desde ahora nosotros funcionamos. Amén. Miren qué interesante cómo es la Biblia y cómo expresa que cómo Pablo dirime o se enfrenta ante un conflicto dentro de la iglesia. Entonces nosotros vemos y conocemos a Pablo como el apóstol, el fundador de la iglesia. En otras palabras, Pablo tenía la autoridad suficiente para hablar directamente el error y confrontar. Y no es que Pablo no lo haga, Pablo lo hace, pero lo hace de tal manera que se expresa, sabiendo el olor de sus hermanos, a ellos como hermanos, haciéndoles entender la esencia de su condición. Si está habiendo divisiones, si está habiendo problemas dentro de la iglesia, Pablo les recuerda que son hermanos. Y yo quiero detenerme solo unos segundos en este momento. ¿Cuántos de nosotros dentro de la iglesia, entendiendo la condición de hermanos que nosotros tenemos, perdemos esa perspectiva y no abordamos los conflictos o las diferencias de nuestra manera de pensar de manera que como Cristo quiere que la abordemos? Pablo, en el versículo 8, si no me equivoco, en el versículo, 10, hace una expresión y dice: os ruego.
Imagínese usted que Pablo está haciendo una petición de rogativas. Está clamando a sus hermanos que volvamos a la esencia, y es que pensemos de una misma forma, pero recordemos en qué nombre lo hacemos. Y dice, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les está revelando a la iglesia, o les está recordando más bien, el carácter que debemos mantener ante una situación, y es el carácter de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros en nuestro hogar, en nuestras casas, perdemos esta perspectiva y dejamos de tratarnos como hermanos y dirimimos los conflictos y las diferencias de opiniones de otra forma? ¿Sabe qué, hermano? Tomemos hoy la perspectiva que Pablo quería. Yo, sabiendo y conociendo, teniendo el conocimiento de qué es lo correcto que se debe hacer a la hora de un conflicto dentro de mi casa, dentro del trabajo, en el ministerio, con los hermanos. Si yo tengo la conciencia, ¿cómo debo de actuar en amor? Hacerlo. Y por otro lado, nosotros actuar de la misma manera que Pablo lo estaba haciendo. Pero bueno, más adelante Pablo habla de esas cosas a más profundidad, exactamente que realmente qué era lo que estaba sucediendo ahí dentro de la iglesia. ¿Qué entendemos nosotros por una iglesia enriquecida? Porque muchas veces nosotros podemos pensar la riqueza de una iglesia está vinculada a la prosperidad, a la forma de la iglesia desde una estructura física, a la prosperidad que puedan tener sus miembros, al desarrollo que puedan tener sus miembros. Pero cuando Pablo usa esta palabra enriquecido, es una palabra que habla de una bendición espiritual. La iglesia de Corintios, cuando fue fundada, eso comienza a hablar en Hechos capítulo 18. Si hay algo en que Pablo se invirtió en la iglesia, es en poder hacer depósitos espirituales sobre la iglesia. Y Primera de Corintios dice que la provisión, todo ese enriquecimiento estaba fundamentado en dos grandes cosas. La iglesia de Corintios fue una iglesia en palabra, rica en palabra. Esa fue una de las cosas en las cuales más invirtió Pablo en su predicación. El capítulo 18 de Hechos dice que Pablo estaba entregado por entero. Cuando habla de cuando Pablo fundó la iglesia, dice Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces esa riqueza espiritual estaba primeramente fundada en la palabra, en lo que Pablo había predicado, en lo que cada uno de esos hombres de Dios habían depositado en Corintio. Uno de los grandes predicadores de Corintio fue Apolos, un hombre ferviente en palabra que hizo depósitos espirituales en Corintio. Pero la segunda cosa que dice el capítulo 1 es que era una iglesia también rica en conocimiento. Y cuando uno va a esas dos palabras, palabra y conocimiento, la palabra conocimiento hace referencia a la comprensión, al entendimiento, a la revelación que nosotros tenemos de la palabra predicada. Entonces la introducción de Pablo, ¿cuál fue? Ustedes son una iglesia que no les ha faltado palabra. Qué importante es para nosotros que hoy en nuestra vida espiritual nosotros podamos hacernos esa pregunta. ¿Cuánto de mi vida espiritual, cuánto de mi caminar cristiano, cuánto de mi fe ha sido formado, ha sido establecido, ha sido desarrollado desde la palabra del Señor? ¿Cómo es mi actitud ante la palabra? ¿Cuál es mi verdadera riqueza? ¿Cuáles son los verdaderos depósitos que yo necesito hoy atesorar y buscar? Muchos llegamos a la iglesia muchas veces tratando de solucionar situaciones, de resolver problemas. Pero si hay algo que yo pudiera decirte un tiempo como este es, hay un depósito de Dios a través de su palabra que necesitamos tomar. La riqueza de Corintios es que ellos tenían la luz de la palabra para poder direccionar su vida, su conducta.
Los problemas comenzaron realmente no porque ellos no tuvieran la palabra, el conocimiento, sino porque se desviaron. No lograron ponerlo a la práctica toda esa palabra que Pablo había establecido en ellos. Santiago capítulo 1, verso 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En todo el contexto que venimos viendo de Corintios, hay una acción del conocimiento. Hay mucho de la población son griegos, gente de mucha filosofía, gente que ha estudiado mucho, y uno de los problemas que se enfrentó en el establecimiento de la iglesia era personas que no recibían la palabra con mansedumbre. Entonces vemos al apóstol Pablo haciendo un esfuerzo diario de transmitir esa palabra, de poderla expresar con denuedo. Vemos otros predicadores también como Apolo haciéndolo con fervientemente, estableciendo esa palabra, porque había una batalla con el conocimiento, con un montón de corrientes ideológicas y filosóficas que de alguna manera se levantaban contra lo que Dios quería establecer con la palabra. Pero una de las riquezas era esa forma en que se impartió, ese desdén. Y yo recuerdo una vez que la primera vez que oí del pastor Arsenio decir: vamos a hacer de Osana una máquina educacional, un lugar donde se pueda aprender de todo, donde hayan escuelas, donde haya impartición de la palabra, de las diferentes disciplinas que puedan haber, y traerlos al conocimiento bíblico. Y la verdad que la primera vez que lo escuché no entendí mucho el contexto, pero a medida que vamos avanzando en los tiempos, nos damos cuenta de la necesidad profunda de cada día recibir la palabra con mansedumbre y ponerla por obra. No solo oírla, sino establecerla en los códigos de nuestra vida, en las tomas de decisiones de nuestra vida, en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, que se vuelva la forma, porque es la única manera, ese depósito de Dios por la palabra, que nos va a guardar en el tiempo difícil. Segunda de Corintios capítulo 6, 3, estaba Pablo aquí en defensa de su ministerio y de su llamado, y dice el verso 3: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en mucha tribulación, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como teniendo nada mas poseyéndolo todo. Nosotros debemos de comprender que nuestra mayor riqueza es toda bendición espiritual que hemos recibido de parte de Dios. Y aquí decía algo bien clave: nosotros portamos, y hablábamos de la palabra, que también la define en el original Logos, la define como mensaje. El mensaje ha traído una verdadera riqueza a nuestra vida, el mensaje de salvación, el mensaje de Dios está depositado en nosotros, lo poseemos, pero así como nos enriquece, también cuando lo compartimos nos volvemos personas que van a enriquecer la vida de los demás. Poseemos un mensaje poderoso que transforma y trae salvación, y nosotros también, la palabra dice, también ese don de hablar esa palabra recibida. Usted puede enriquecer a alguien a su alrededor cuando esa palabra que limpió su vida y trajo salvación la habla con esa convicción y con ese deseo de enriquecer a los demás. Verdaderamente la palabra ha traído riqueza a nuestra vida. Debemos de identificar todo eso que Dios nos ha dado y honrarlo como la riqueza que es para nuestras vidas.
Pablo dice, fueron enriquecidos en todo, en toda palabra y en toda ciencia. Esa palabra ciencia la hemos traducido como conocimiento, pero no es un conocimiento teórico, sino que en el original la palabra gnosis dice un conocimiento también práctico. Y lo que Pablo estaba contrastando es que los griegos y los corintios eran personas que eran muy asiduas, querían el conocimiento. Ellos anhelaban la filosofía, ellos debatían y ellos tenían mucha sed de conocimiento, pero el conocimiento al que ellos aspiraban era un conocimiento intelectual, un conocimiento almático. Pablo les estaba diciendo, ustedes fueron impartidos y fueron enriquecidos de un conocimiento de Cristo y de su palabra, pero no solamente verbal o mental, es un conocimiento práctico. Ustedes lo han compartido, ustedes lo han experimentado, ustedes lo han vivido. Por eso es que Pablo más adelante dice en 2 de Corintios, que acaba de leer mi esposa, estamos como pobres, enriqueciendo a muchos, como teniendo nada, más poseyéndolo todo. Porque ellos, con la palabra que habían recibido, que no era solo conocimiento, era una vivencia práctica con Cristo, aún a pesar de las circunstancias que ellos pudieran estar atravesando, ellos podían impartir de lo recibido de Cristo. Pablo dijo, la gracia que ustedes han recibido, las han recibido en Cristo Jesús. No fue solo conocimiento, fue una experiencia que le fue impartido a ellos, como decía el pastor Vladimir, por Pablo, por Pedro, por Apolos. Incluso Tito y Timoteo visitaron la iglesia de Corintios. Ellos habían sido enriquecidos en la palabra, pero también en un conocimiento práctico que ellos podían experimentar y compartir con otros. Es bueno ver que dice enriquecido, o sea que no es algo que ellos heredaron de sus padres, no es algo que ellos poseían, sino que es algo que vino de Dios. Y lo dice que es en todo. Y lo que nos da a entender es que Dios quiere enriquecernos a nosotros en todo, en conocimiento, en ciencia, en revelación, en palabra, en bienes materiales. Nunca Pablo se estaba refiriendo a dejar fuera, no estaba hablando de riqueza espiritual solamente. Por eso es que el énfasis es en todo, pero no tenías nada. Para muchos de nosotros no teníamos nada. Usted podía tener dinero y no tener nada. Podía tener una esposa y no tener una ayuda idónea. Podía tener una profesión y no tener éxito y no tener trabajo. O podrías tener mucho dinero y no tener salud. Entonces hay que cada uno de nosotros ubicarnos. Y es bueno porque lo que dice después es de que el testimonio en nosotros de Cristo, dice, fuiste enriquecido en Él, no teníamos y Él fue produciendo en nosotros una riqueza. Hay riquezas de Dios que usted todavía no posee, aunque ya le fueron entregadas. Es casi como lo que dice Gálatas, el heredero, aunque es dueño de todo, por causa de que es un niño, tiene que estar bajo tutores. O sea, hay cosas que te van a ser entregadas a tu vida en el momento que tú tengas esa condición de madurez, porque las bendiciones de Dios, las riquezas de Dios, Él enriquece y nunca añade con ella tristeza. Cuando usted entra en un entendimiento que lo que debemos de hacer es enfocarnos en nuestra madurez, esas riquezas que tenemos en Él, que ya son nuestras, podemos comenzar a disfrutarlas, podemos comenzar a poseerlas. ¿Por qué? Porque el Padre no te va a dar nada para destruirte. El peor error que usted puede cometer es darle a un niño algo que lo puede dañar. Nosotros vemos a papás que hacen cosas irresponsables. Un niño de 13 años con un carro, no tiene licencia, no está habilitado para manejar, pero le entregan la llave. Eso lo puede hacer un padre terrenal, pero vuestro Padre celestial nunca te va a dar nada que te vaya a dañar.
Y esto es bueno saberlo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros le estamos diciendo al Señor: ¿por qué no he recibido esto? ¿Por qué no se me ha entregado esto? ¿Por qué no se me ha cumplido esto? Y yo creo que tenemos que cambiar la pregunta y comenzarnos a preguntar: Padre, ¿cómo me posiciono? ¿Cómo espiritualmente me coloco en ese lugar donde yo puedo recibir, donde se me puede entregar esa riqueza en Él, que ya son mías, pero que tú me las vas a dar en el momento que yo las voy a poder manejar? Tengo que incrementar mi capacidad. Lo decíamos en la parábola de los talentos. A cada uno se le da de acuerdo a su capacidad. Y la capacidad es algo que se puede llevar a crecer. Entonces el Señor nos dice: enriquecido en Él, en todas las cosas. Palabra. ¿Saben una cosa, hermanos? Esto es tan simple como esto. Si el Señor te revela algo en las Escrituras y tú lo menosprecias y tú no le prestas atención y no eres pronto para poner por obras la palabra, lo que tú estás haciendo es reteniendo la riqueza de la revelación de la palabra que el Señor quiere entregarte. Y si hablamos de ciencia, igual. El cerebro es como un músculo, se desarrolla, pero se desarrolla la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es el conocimiento puesto en la práctica. Entonces, usted quiere saber y conocer a un hombre sabio. No es el que te dice lo que es correcto, no es el que te dice lo que debería de ser. El sabio no es el que sabe más. El sabio es el que más aplica. Ese es el verdadero sabio. A veces nosotros cometemos el error de dejarnos deslumbrar por las palabras rimbombantes de alguien. Y usted puede tener muchas palabras rimbombantes. Yo he escuchado a pastores, a ministros, a líderes, a creyentes, y los van a ver en la televisión, en Facebook, en entrevistas, en la radio, en Twitter, en Instagram y en todo, hablando del matrimonio, y ni siquiera el de ellos pueden manejar. Entonces, quiero que entendamos que cuando el Señor te revela algo, Él no te lo revela de una vez. El ser enriquecido, la misma palabra, cuando dice enriquecido, deja entrever un proceso de donde pasaste de un estado a otro, de una condición a otra. El Señor lo que quiere es llevarte de tu estado depresivo, de rechazo, de temores, de frustración, de fracasos, de divorcio, de una familia disfuncional, de una economía en quiebra, de una herencia familiar, que para qué hablar de eso. Quiere llevarte a través de un proceso de enriquecimiento. Dígame quién se hace rico de un día para otro. Los negocios más estables en el mundo entero son aquellos que comenzaron desde muy pequeños a muy grandes. Comenzaron en garajes y fueron aprendiendo del proceso y fueron generando riqueza. Las riquezas espirituales, si usted y yo ya poseyéramos todo lo que el Señor nos ha entregado, otra sería nuestra historia. No estaríamos lidiando con lo que estamos lidiando, no estaríamos fallando en las cosas que estamos fallando, no estaríamos escasos en las cosas que Él quiere darnos abundancia. O sea, en realidad tenemos que estar claros de que aun cuando Cristo en esa cruz consumó todo y nos lo entregó todo y nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús, aun cuando Él ya lo hizo todo, nosotros vamos poseyendo en parte. Usted no tiene la revelación de Dios hoy que tenía hace 6 meses ni hace 5 años.
no predica igual hoy que hace 14 años, no tiene la paz hoy que tenía hace 8 años, no tiene el gozo hoy, no tiene el entendimiento hoy, no es alguien que en las relaciones es mejor hoy, que es un pacificador, que es una persona con que se puede hablar fácil. O sea, hay personas con las que uno trata fácil, hay personas que son complicadas. Y las personas complicadas no pueden quedarse en ese estado, porque lo que sucedió es que se estancaron. Nosotros tenemos que ser enriquecidos en... Yo pregunto, ¿mis relaciones no deberían de enriquecerse también? ¿No deberían de generar amistades de mayor profundidad, de mayor integridad, de mayor transparencia? Mi matrimonio no debería de enriquecerse constantemente en confianza, en apoyo mutuo. El negocio, el dinero es todo, pero entendamos que las riquezas se construyen. Cristo lo hizo todo en la cruz. No me estoy dando a mal entender, ¿verdad? Cristo lo consumó todo. Pero me vas a decir vos que vos ya lo aplicas todo. No estarías ahí, estarías caminando sobre las aguas y andarías volando en, quién sabe, en el tercer cielo. Ni usted ni yo. Pero estamos en un proceso de enriquecimiento. Y lo lindo de eso es que usted pueda ver y decir: estoy siendo enriquecido. Porque eso es inspirador, hermanos. ¿Acaso eso no va a producir niveles de convicciones y de confianza que aquel que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar? Por eso es que a continuación lo que dice, enriquecido en todas las cosas, en toda palabra y en toda ciencia, pero dice, en el testimonio, ¿de qué dice? Si usted se fija, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido, ¿qué cosa? Confirmado. Mire, ¿sabe una cosa? La gente puede escucharlo predicar y decir: me tenés sin cuidado. La gente puede oírlo orar y decir: este está loco. La gente puede oírte adorar y decir: este es un farsante, un ridículo. Pero cuando tú le dices: esto era yo y esto soy ahora, y te conocen, tienen que callar. Tienen que guardar silencio. Porque yo era un adicto, era un drogo, era un inmoral, era un hombre que vivía en la escasez, en la pobreza, sin futuro, sin rumbo, sin dirección. Y miren lo que ha hecho Dios. Tienen que callar. Por eso es que dice la Escritura en Apocalipsis: vosotros le habéis vencido por la palabra y el testimonio, por la sangre y el testimonio. O sea, la sangre de Cristo y el testimonio tuyo. Hay un testimonio en nosotros que tiene que evidenciar el enriquecimiento que Dios ha producido. Tiene que ser tangible. ¿Sabe por qué? Porque cuando al mundo le decimos: nosotros hemos sido enriquecidos en todo, y el mundo te ve y dice: si eso es riqueza, me quiero quedar pobre. Si ser rico es tener en la familia como la tenés, hermano, déjame aquí en este lugar. Y eso nos ha faltado. Hemos fallado. No hemos manifestado correctamente las buenas nuevas del Evangelio. Son buenas noticias. Son las buenas noticias de Cristo, pero manifestada de forma tangible en nuestra vida. Aquellos amigos que cuando llegaste a la iglesia te dijeron: ahora te volviste, te agarraron y te lavaron el cerebro, y todos los que se mofan y se burlan y se ríen, y que muchas veces algunos lo ocultaban y les daba vergüenza, pero en el tiempo te los encuentras y ya tú ves la obra de Dios en ti. Por eso es que tienes que estar consciente de la obra. ¿Sabes por qué? Porque lo que veas de Dios que ha hecho en ti por causa de que tú has sido hacedor de la palabra,
porque si tú no eres hacedor de la palabra no vas a ver nada. Escuche lo que le digo, si usted quiere enriquecerse en todo sin ser hacedor de la palabra, usted no va a enriquecerse en nada. Porque la bendición de Dios está en obedecer su palabra, en hacer su voluntad. Hay gente que no ha experimentado ese lugar que han estado queriendo alcanzar por años y no lo han alcanzado. Y yo quiero que tú lo comiences a vincular con cuánta eficacia tú tienes en poner la palabra que el Señor te quiere dar para enriquecer tu conocimiento de Él, de tal forma que ese conocimiento de Él pueda comenzar a enriquecerte en todo. Por eso es que dice la Escritura: mi pueblo, mis hijos, los cristianos, los evangélicos perecen. ¿Por qué? Porque lo primero que le faltó es conocimiento. Pero cuando el Señor dice: te enriquecí en conocimiento, ¿por qué voy a estar escaso de todo? ¿Será porque no estoy aplicando la palabra? Entonces, hablar del testimonio, es decir, esta iglesia de Corintio daba testimonio a toda esa ciudad. Una iglesia de 100 personas, pero estaba siendo visibles porque había transformación en ellos. Desde la perspectiva que estamos leyendo hoy, cuando voy a educar a mis hijos, consulto el consejo bíblico. Cuando voy a hacer negocio, consulto el consejo bíblico. Cuando voy a tomar decisiones importantes en mi vida, ¿qué tan importante es la palabra para esos momentos? Esa es una de las preguntas que me hacía en mi interior. Y lo segundo, que más que una pregunta, es decirte que valores mucho la gracia de Dios en tu vida. Valora mucho el proceso de Dios en tu vida, porque es la riqueza, una de las riquezas que tenemos. Pero aparte de valorar mucho el mío, también valoremos el de los demás hermanos. Algo que me fascina de lo que Pablo nos enseña en Corintio, en esta carta, es que él, aunque ve problemas, le da gracias a Dios porque la iglesia está presente. Y la iglesia somos todos nosotros. Entonces yo en esta noche le doy gracias a Dios porque estamos aquí hoy. Gracias a Dios por los procesos que vivimos, y aún así estamos delante del Señor y nuestra familia también. Y le damos gracias porque hemos sido enriquecidos en medio del proceso, en medio de la circunstancia. Nuestro testimonio de la evidencia de Dios en nosotros hoy es más latente, porque hemos sabido corresponder en momentos, y cuando no hemos sabido corresponder, la gracia de Dios nos ha bastado. Así que en este tiempo creo que es tan importante alinear lo que el Señor nos viene enseñando, pero también traerlo a mi vida. Traerlo a mi vida y verlo como en un espejo. ¿Dónde estoy con respecto a lo que Dios está enseñando hoy? La pastora Besabé, cuando profetizaba, decía: el Espíritu Santo está enseñando. Y es importante entender la dimensión de esa palabra soltada, porque se abrieron puertas y ámbitos para que nosotros recibamos una palabra y se vuelva un depósito en nosotros. Y hay muchas cosas que posiblemente hoy no entendamos totalmente, pero poco a poco va a ir desarrollándose el entendimiento.